Creo que una reflexión sobre el cine como lengua expresiva no puede comenzar actualmente sin tener al menos muy presente la terminología de la semiótica, porque en términos muy precisos el problema es este. Mientras los lenguajes literarios fundan sus invenciones poéticas sobre una base institucional de lengua instrumental, posesión común de todos los parlantes, el lenguaje de todos los días, de toda la gente, los particulares lenguajes cinematográficos no parecen fundarse sobre nada. No tienen como base real ninguna lengua comunicativa. Por consiguiente, los lenguajes literarios aparecen inmediatamente válidos, de facto válidos, en cuanto a actuación al máximo nivel civil de un instrumento. Sí, un puro y simple instrumento al alcance de todos, que sirve efectivamente para comunicar. Por el contrario, la comunicación cinematográfica sería arbitraria y aberrante, sin precedentes instrumentales efectivos de los cuales todos sean normales usuarios. En suma, los hombres comunican con las palabras, no con las imágenes. Por consiguiente, un lenguaje específico de imágenes se presentaría como una pura y artificial abstracción. Si, como parece, este razonamiento fuese justo, el cine no podría existir físicamente. Lo que imagináramos que existe sería una monstruosidad, una serie de signos insignificantes. No obstante, el cine comunica. Y aquí el texto llamado Cine de poesía contra cine de prosa del cineasta italiano Pier Paolo Pasolini se va a desarrollar a partir de la especificidad del lenguaje o discurso cinematográfico vinculado con condiciones muy específicas de la percepción, como la memoria, de la cuestión social como una estructura basada en lo probable y lo posible, y como la poesía en el reino de la imagen a manera de provocación, a manera de una fuerza para hacer pensar de otras formas que la tradición lingüística acuña en cuestiones que se supone que todos deberíamos entender. Entonces, esto, por supuesto, está estrechamente relacionado con la danza y con la magia, que son articulaciones culturales. Esto es menester recordarlo como una especie de repaso de lo que hemos venido trabajando en la cuerpa coreomágica. Se trata de hechos culturales, de inventos, de procesos, de procedimientos con fines muy precisos, pero el fin de la poesía no es el comunicar algo como lo hace el lenguaje tradicional. No es un fenómeno que se entienda de una manera convencional, adoptada en todos los estratos culturales a partir de las convenciones del lenguaje. Es un hecho extraño, muchas veces muy difícil o imposible de articular en palabras, es un hecho más plegado a lo indecible y sin embargo no tiene menor valor que las cuestiones de conocimiento que se entienden. Tiene otro valor, el valor de la revelación, el valor de estimular la intuición, el valor de ponernos cerca de fuerzas muy importantes para nuestra vida que no se pueden expresar en palabras, el valor de la revelación poética. Estos valores coinciden
en ser fuerzas que animan un estado de conciencia diferente que puede llevarnos a actuar a voluntad y a salir de las normas y hábitos y peligros de las convenciones cotidianas en donde muchas veces podemos funcionar de manera automática. El cine de Pasolini, por tanto, es provocador, es inteligente, y como una muestra de esto pongo su película Teorema, una película que se llama así porque propone un teorema, es decir, una figura matemática que se basa en una premisa, la desarrolla y la demuestra. En esta cinta, Pasolini refuerza su teoría del cine de poesía, tratando de hacer lo más cerca posible una estructura convencional que parecería contradecir a su propuesta, es decir, trata de que la poesía habite una estructura matemática. La premisa es una estructura fija, firme, como podría ser la estructura de la familia convencional pequeño burguesa de la película. Es alterada por la incursión del poder de un agente externo que tiene una vocación decididamente corruptora. Y se va a alterar, poniendo en cuestionamiento las bases de esa estructura familiar que, como vemos al principio de la película, por un cuadro específico donde se habla de política, es una célula de un organismo mayor, es decir, la familia es la célula del organismo político y basta un factor de anomalía que pueda persistir con una fuerza agalmática para que pueda corromper todo esto. Por supuesto, es una crítica expresa a la modernidad, a partir de la sexualidad. Es decir, la promesa de la modernidad, un desarrollo simétrico, con un horizonte preciso, unidireccional. Ahorras, trabajas, formas parte de la sociedad, escalas en la jerarquía de valores, te vas acomodando y triunfarás. Se ve absolutamente cuestionado por un instinto que lleva a la destrucción de ese modelo. Puro agalma, la fuerza del agalma en una estructura supuestamente incuestionable, supuestamente rígida, corrompe todo. La fuerza del agalma no se puede negar. Se puede trabajar, se puede habitar, se puede tener una gran empatía y relación de complicidad con ella para trabajarla a favor en la voluntad. Esto es la práctica mágica y esto rítmicamente expresado es la práctica de danza. Comparto el texto Cine de poesía contra cine de prosa de Pier Paolo Pasolini y su gran película Teorema. Mucho para pensar al respecto.